Trabajo práctico integrador 2, grupo 2. Mi nombre es Neida Claros y comenzaremos con la resolución del ejercicio 2. Transcurrido un año y gracias a cambios en su estilo de vida, la empresaria vuelve a tener ciclos menstruales regulares. A. Con el deseo de quedar embarazada, compra en la farmacia un test de ovulación. ¿Cuál es el fundamento de este test? Utilizando el test de ovulación, por ejemplo, el Eva-Planicie, se detecta el aumento de la hormona luteinizante en la orina, cuando su concentración es mayor o igual a 40.000 unidades internacionales por mililitro. Este pico de LH ocurre en el momento que el ovario está por liberar el ovocito maduro, y es el periodo donde es más probable que se dé un embarazo, es decir, los días más fértiles de una mujer. El ciclo menstrual regular consta de 28 días y la ovulación ocurre en el día 14. Pero cuando los ciclos son irregulares, donde el tiempo de duración puede ser de 25 a 35 días, en estos casos lo recomendable sería consultar al ginecólogo. Para que ocurra la ovulación, es necesario que en el estroma del ovario haya un folículo maduro, el cual se conoce como folículo dominante, porque además de tener el mayor número de receptores para la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, también a su vez aumenta aún más la síntesis del estradiol. Cuando la concentración de esta hormona ovárica alcanza valores mayores a 300 picogramos por mililitro, el feedback negativo que ejercía sobre la adenohipófisis se convierte en positivo, es decir, que se estimula la secreción de las hormonas gonadotróficas, generándose así el pico de LH antes de las 36 horas de la ovulación. Una vez que el folículo dominante interacciona con el LH, se induce la secreción de los deactivadores de plasminógeno por las células de la granulosa hacia el líquido folicular, donde el plasminógeno se transforma en plasmina y esta produce la lisis del estigma folicular, que es la porción sobresaliente del folículo maduro en la superficie del ovario. Más las acciones de las prostaglandinas y otras proteínas más, se producirá la digestión del tejido conectivo de la pared folicular, provocando así la expulsión del ovocito secundario. Esta sale rodeada por una zona pelúcida y por una o varias capas de las células de la granulosa, y es captado por las fimbrias de la trompa de Falopio y transportado por medio de la combinación del movimiento ciliar del epitelio y las contracciones musculares de la trompa hacia la ampolla, donde es más probable que ocurra la fecundación, es decir, el encuentro con el espermatozoide. El test se basa en la técnica de la inmunocromatografía tipo sándwich para detectar la presencia de la LH en la orina. La LH es una glicoproteína formada por dos subunidades, alfa y beta, y esta última es la que posee la especificidad hormonal. La tira está compuesta por anticuerpos móviles, que son los anticuerpos monoclonales marcados con partículas de oro coloidal rosado, que interaccionan con la subunidad beta de la LH, formándose así un complejo, y luego migrarán hacia la línea donde los anticuerpos se encuentran fijos. Dichos anticuerpos interaccionarán con la subunidad beta de la LH del complejo. Más adelante tenemos otra línea de anticuerpos, los cuales también están fijos, pero estas interaccionarán con los anticuerpos móviles libres que no se unieron a la LH, y esta última se usa para saber si el test funciona correctamente. Si el resultado es negativo, solo se observará una sola línea, debido a la interacción del anticuerpo fijo y el anticuerpo móvil libre. Si el resultado es positivo, se observarán dos líneas. Una corresponde a la interacción del anticuerpo fijo unido a la subunidad beta de la LH del complejo, y la otra interacción es de los anticuerpos fijos, anticuerpos móviles libres. Si el test es digital, en el resultado negativo se observa un círculo, y si es positivo, una cara. Consideraciones a tener en cuenta durante el uso del test. En el momento de realizar el test, se debe tener una retención de orina aproximadamente 4 horas para asegurar que la concentración de la LH en la muestra sea la adecuada. Evitar la sobrehidratación, es decir, el consumo excesivo de agua, porque podría diluir la muestra. Realizar la lectura del test entre los 3 a 10 minutos una vez que se puso en contacto con la orina, ya que pasado ese tiempo hay mayor probabilidad de que la interpretación del resultado sea erróneo. El test no está diseñado como un método anticonceptivo. El resultado del test no será preciso ni confiable en el caso de que, si está embarazada y amamantando, la LH se encuentra bajo. En el caso de la menopausia, la LH se encuentra elevada. Hola, soy Yara Varela y el punto B nos dice: luego de un tiempo realiza un test de embarazo que arroja los siguientes resultados. ¿Cuál es el fundamento de este test? Interprete los resultados teniendo en cuenta el prospecto del test que le facilitará el docente.
Entonces, el test contiene anticuerpos que reaccionan ante la presencia de la hormona gonadotrofina coriónica humana o HCG, y si esta hormona está presente va a aparecer una línea, un símbolo o un signo positivo según el diseño del test. El test EVA-test, como otros test de embarazo, utilizan anticuerpos monoclonales marcados con partículas de látex o coloide de oro para detectar a la hormona gonadotrofina coriónica humana en la orina. Estos anticuerpos se encuentran en la región donde se procesa la muestra de orina en el test. Los anticuerpos se unen a la hormona gonadotrofina coriónica humana, formando un complejo que se visualiza como una línea en la ventana de resultado. Resumiendo, los anticuerpos se encuentran dentro de la tira reactiva del test en la zona donde se procesa la orina. Los anticuerpos móviles van a detectar específicamente la subunidad beta de la hormona HCG, y esta subunidad es única de la hormona gonadotrofina coriónica humana. No se encuentra en otras gonadotrofinas como la luteinizante, estimulante, y eso la hace ideal para una detección específica. La HCG es producida por el trofoblasto, más específicamente por el sincitio trofoblasto, que es una de las capas celulares del embrión temprano. Esta comienza a producirse poco después de la implantación, que ocurre aproximadamente 6 a 7 días posterior a la fecundación. Su concentración en sangre y orina va a aumentar rápidamente durante el primer trimestre y luego va a disminuir progresivamente, pero sigue presente durante el embarazo para mantener la producción hormonal del cuerpo lúteo hasta que la placenta pueda producir suficientes hormonas por sí sola. ¿Cómo funciona? Los anticuerpos se unen a la HCG y la retienen. Si en la ventana se observan dos líneas de color, una en la zona de control y otra en la zona de resultado, significa que el test es positivo. La intensidad del color no importa, incluso si la línea en la zona del resultado es tenue, sigue siendo un resultado positivo. Si se observa una sola línea de color que es en la zona de control, significa que el test es negativo. Si observamos una línea de evaporación, es una línea que aparece en la ventana de resultados después de que la orina se haya secado y puede confundirse con un resultado positivo. Esta línea es incolora y puede aparecer si la prueba no se interpreta a tiempo o si el test es realizado demasiado pronto, antes de que los niveles de HCG sean lo suficientemente altos como para ser detectados. Y si observamos una línea tenue en algunos casos, si el test se hace muy pronto, la línea en la zona de resultado puede ser tenue. Esto no significa que el resultado sea falso, sino que los niveles de HCG pueden ser bajos en ese momento. La línea tenue sigue siendo un resultado positivo. La zona de control es crucial. Si no aparece una línea de color en la zona de control, significa que el test no es válido y se debe repetir la prueba con una nueva tira. En esta diapositiva podemos ver una línea de tiempo que esquematiza los eventos claves del ciclo menstrual de esta mujer, el momento del coito y la realización del test. La mujer del enunciado tiene un ciclo menstrual regular de 28 días. El coito ocurre en el día 13 del ciclo, cerca de la ovulación, considerando un ciclo de 28 días. Dado que los espermatozoides pueden vivir de 2 a 5 días en el tracto genital, entonces hay una alta probabilidad de que la fecundación haya ocurrido. El test fue realizado 20 días después del coito, por lo que la implantación ya debería haber ocurrido y la hormona gonadotrofina coriónica humana también debería estar presente en la orina, ya que se encuentra en el rango de 1 a 2 días luego de la implantación. Y todo esto indica que el resultado del test tendría que dar positivo, lo cual corresponde al resultado obtenido. Para que se entienda mejor esto, un ejemplo de test mal hecho es cuando el test nos da un negativo falso, es decir, que da negativo pero la persona está embarazada. Esto puede ser debido a varias razones. Una de ellas es que se hizo el test demasiado temprano, antes de que haya suficiente HCG en la orina, por ejemplo, a los 6 días del coito, cuando la implantación aún no ocurrió. Otra de ellas es que la orina estaba muy diluida, porque tomó mucha agua antes, entonces la concentración de la HCG es baja. También puede ser que se usó fuera de la fecha de vencimiento, entonces los anticuerpos pueden no reaccionar. También puede ser un test inválido, es decir, que no aparece la línea de control, entonces el test no funciona correctamente. Y esto puede ser por falla de fábrica, por mal uso, mal almacenamiento. También se pudo haber leído el resultado después del tiempo indicado, es decir, pasando 10 minutos, y lo recomendable es que sea entre 3 y 10 minutos.
Hola, soy Gaby. Bueno, a mí me tocó el punto C, que es ¿cuál es el perfil hormonal de una mujer embarazada en el primer y segundo trimestre de embarazo? Identifique las hormonas y mencione la relevancia fisiológica de cada una para cada etapa. En el primer trimestre de embarazo, entre las semanas 4 y 5, la gonadotrofina coriónica humana o HCG es sintetizada por el sincitio trofoblasto, que sería la capa externa del trofoblasto, que sería una de las capas de la placenta. La HCG es una hormona glucoproteica cuya función y estructura es similar a la hormona luteinizante, LH. En un principio impide la involución del cuerpo lúteo y hace que éste secrete progesterona y estrógenos, como estriol, estradiol y estrona. La HCG también estimula a las células intersticiales de los fetos masculinos para producir testosterona hasta el momento de nacer. Esta hormona impide la menstruación y sirve para que el endometrio siga creciendo y acumulando nutrientes. Esto sería la decidua. La HCG es relevante hasta la semana 12 más o menos, que es cuando la placenta está formada y secreta cantidades suficientes de progesterona y estrógenos para mantener el embarazo. En este periodo, entonces, es también que involuciona el cuerpo lúteo. De igual forma, la contribución de progesterona y estrógenos es mixta hasta que entre la placenta y el cuerpo lúteo hasta que el cuerpo lúteo involuciona. Los estrógenos, principalmente el estradiol, se sintetizan a partir de la deshidroespiandrosterona y la 16-hidroxideshidroespiandrosterona, que son generadas por las glándulas suprarrenales de la madre y del feto. Estas son precursoras que viajan a la placenta, donde serán transformados en estrógenos. Los estrógenos promueven el aumento de tamaño del útero, de las mamas y los genitales externos maternos, y además promueve la relajación de los ligamentos pélvicos de la gestante. Se relaciona con el crecimiento fetal y también participa de la maduración ósea del feto. La progesterona también es relevante y promueve el desarrollo de las células deciduales en el endometrio, que son importantes para la nutrición del embrión. Reduce también la contractilidad del útero grávido, que es lo que impide un aborto espontáneo, y contribuye al desarrollo del producto de concepción, porque aumenta las secreciones de sustancias nutritivas para la mórula y blastocita. La progesterona también ayuda a los estrógenos a preparar a las mamas para la lactancia. Bueno, en el segundo trimestre disminuye la concentración de la HCG porque no es necesario mantener el cuerpo lúteo, que era su principal función, ya que ahora está desarrollada la placenta. La progesterona tiene las mismas funciones, aunque va incrementando su concentración, al igual que los estrógenos. Y entre los estrógenos, el que tiene mayor relevancia en el segundo trimestre es el estriol, que promueve el crecimiento del útero, promueve el desarrollo de los tejidos fetales y de las mamas. En este trimestre también empieza a aumentar significativamente la somatotrofina coriónica humana o lactógeno placentaria. Esta fomenta el depósito de proteínas en los tejidos, reduce la sensibilidad a la insulina y la utilización de la glucosa en la mujer gestante. También estimula la liberación de ácidos grasos a partir de los depósitos de grasa de la madre, y su función principal sería garantizar el aporte de sustratos energéticos desde la madre al feto, principalmente la glucosa, porque actúa en la conversión de glucosa a ácidos grasos y cetonas, coordinando el metabolismo energético en la unidad fetoplacentaria. Esta hormona es producida por el trofoblasto. En el gráfico también se ve que aumenta la síntesis de oxitoquinasa, que es una enzima que inactiva la oxitocina. La oxitocina es la que promueve las contracciones. Y la actividad de la oxitoquinasa se verá disminuida hacia el final del embarazo, justamente para ayudar al parto.
Bueno, la oxitoquinasa también es producida por el sincitio trofoblasto. Por otro lado, la prolactina, que promueve la secreción de leche materna, se ve aumentada hacia el final del embarazo y es producida por la adenohipófisis. Por otro lado, quería destacar la importancia de la unidad materno-placentaria fetal para la síntesis de progesterona y estrógenos, ya que la madre, por un lado, suministra la mayor parte de colesterol en forma de partículas de LDL a la placenta, quien va a poder sintetizar progesterona y exportarlas a la madre. Por otro lado, la glándula suprarrenal y el hígado fetal aportan 3 enzimas de las que carece la placenta, que son la 17-alfa hidroxilasa, la 17-20 desmolasa, que sirven para transformar la sulfato pregnenolona en dehidroepiandrosterona, DA, que es un precursor de estradiol y estrona. Este precursor es el que va a exportar hacia la placenta para que ésta pueda sintetizar estrógenos. Otra enzima de la que carece la placenta es la 16-alfa hidroxilasa, que se encuentra en el hígado del feto y es la que ayuda a convertir también el precursor de DEA en la 16-alfa hidroxidea, que es otro precursor mediante el cual se obtiene el estrógeno estriol. Bueno, este precursor también es transportado hacia la placenta, que convertirá el precursor en el estriol a partir de otras enzimas que solo contienen la placenta, como la 3-beta-HSD, la 17-beta-HSD y la aromatasa. Entonces, la placenta termina de sintetizar las hormonas que serán necesarias en la madre y en el feto. Es necesaria esta unidad porque de otra forma no podrían sintetizar de manera individual la madre, la placenta o el feto las hormonas necesarias para las diferentes actividades que tengan que llevar a cabo. Además, si el feto realizase la biosíntesis clásica completa de la progesterona y estrógenos, se expondría a una concentración peligrosamente alta de hormonas que no son necesarias para él, pero sí para la madre. Con la medición de qué estrógeno en sangre materna se puede evaluar en el laboratorio de análisis clínicos el estado funcional de la unidad feto-placentaria. Justifique. La medición en sangre del estriol no conjugado es la que se utiliza para evaluar el estado funcional de la unidad feto-placentaria y monitorear las situaciones de riesgo fetal. El estriol, especialmente el estriol no libre o no conjugado, es el principal estrógeno durante el embarazo. Su síntesis requiere de una colaboración entre el feto y la placenta y por eso se considera un marcador del estado funcional de la unidad feto-placentaria. Cuando los niveles de estriol están disminuidos, puede ser un indicador de diferentes complicaciones como por ejemplo insuficiencia placentaria, restricción del crecimiento intrauterino, anencefalía fetal o incluso un posible síndrome de Down. En el laboratorio, el estriol no conjugado se mide generalmente en el screening del segundo trimestre entre las semanas 15 a 20. Se interpreta junto con AFP, que es alfa-fetoproteína, y gonadotropina coriónica humana en el triple test, o también con inhibina A en el cuádruple test. Hola, mi nombre es Brenda Colomo y les voy a hablar del punto E del ejercicio 2. El enunciado dice lo siguiente. El médico le indica la realización de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿En qué consiste este ensayo y durante qué periodo se le indica? ¿Y por qué es importante realizar esta prueba? Bueno, la prueba de tolerancia
oral a la glucosa es un estudio de laboratorio que se usa para diagnosticar diabetes gestacional durante el embarazo. A través de esta prueba se mide cómo el cuerpo de la madre metaboliza la glucosa después de tomar una bebida azucarada. El procedimiento de la misma es el siguiente. La paciente debe tomar una solución con 75 gramos de glucosa diluida en 375 mililitros de agua. Se realiza entre las semanas 24 y 28 de gestación en mujeres sin factores de riesgos previos. Esto se debe a que durante este periodo hay un pico de hormonas hiperglucemiantes durante el embarazo. En mujeres con factores de riesgo como por ejemplo obesidad o antecedentes de diabetes gestacional, puede indicarse antes, incluso en el primer trimestre. La prueba de tolerancia oral a la glucosa es una prueba ambulatoria de solo 2 determinaciones de glucemia. Primero se mide la glucemia basal y luego de 120 minutos después de haber ingerido la solución de glucosa. Su preparación previa se basa en mantener la actividad física y alimentación habitual, no estar cursando algún cuadro agudo como fiebre, vómitos, entre otros, y no estar recibiendo de manera transitoria medicamentos con corticoides o beta-adrenérgicos. La primera muestra se toma en ayunas, cuyos resultados pueden ser mayor o igual a 100 miligramos por decilitro. En esta situación hay que volver a repetir el estudio. Si el resultado se repite, se diagnostica diabetes gestacional. Si se obtiene un resultado menor a 100 miligramos por decilitro, se realiza la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ahora, si obtenemos un resultado menor a 100 miligramos por decilitro, se procede a realizar la prueba. Hay que tener en cuenta que este valor de corte, o sea, de 100 miligramos por decilitro, es para embarazadas al momento de realizarse la prueba, ya que en el resto de los casos en lo que se pretende hacer la prueba, el valor de corte es de 126 miligramos por decilitro. Una vez realizada la prueba de tolerancia oral a la glucosa, se pueden obtener los siguientes resultados. Mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, diagnóstico diabetes gestacional. Menos a 140 miligramos por decilitro, en este caso hay que tener algunas consideraciones. Si es un embarazo sin factores de riesgos asociados, se descarta la diabetes gestacional. Ahora, si el embarazo tiene asociados factores de riesgo, la prueba se deberá repetir en las semanas 31 y 33. Si se obtiene una glucemia mayor o igual a 140 miligramos por decilitro, se diagnostica diabetes gestacional. Si es menor, se descarta la misma. El punto F nos dice, considerando el siguiente gráfico que muestra la circulación materno-fetal, describa cómo es que ocurre el intercambio de sustancias entre la persona gestante y el feto. La circulación fetal permite que el feto reciba nutrientes y oxígeno y a la vez eliminar productos metabólicos a través de la placenta, conectados mediante el cordón umbilical. El origen y destino de esas sustancias es la circulación materna. En la imagen se ven claramente las partes fundamentales del proceso. Placa coriónica, que es el sector placentario fetal, amnios, membrana que delimita la cavidad amniótica donde se encuentra el feto y el líquido amniótico que lo rodea, miometrio, endometrio, que son 2 de las 3 capas que conforman el útero, vellosidad de fijación, que es una estructura de anclaje e intercambio de sustancias, y el tallo velloso, que es el segmento inicial de las vellosidades. Es muy rico en vasos fetales que aumentan el flujo sanguíneo para maximizar el intercambio nutritivo. Si consideramos el sistema circulatorio del feto como un sector aparte, notamos claramente que existe una superficie de contacto entre ambos sistemas gestante y feto, todo lo cual se da gracias a la placenta. En el feto, los pulmones y el sistema digestivo no están activos, por lo cual este proceso es vital, ya que suplanta la respiración aérea y la digestión gracias a la sangre nutritiva proveniente de la madre. En la comunicación circulatoria materno-fetal están involucradas las siguientes estructuras. A nivel materno tenemos las arterias espiraladas uterinas que llevan sangre rica en oxígeno y nutrientes hacia los espacios intervellosos de la placenta, y las venas uterinas que drenan sangre baja en oxígeno y alta en desechos desde espacios intervellosos hacia la madre. A nivel fetal encontramos las arterias umbilicales que llevan sangre baja en oxígeno y rica en desechos metabólicos desde el feto hacia la placenta. Generalmente son 2, pero en algunos casos anómalos hay hasta una sola. Posteriormente encontramos la vena umbilical que lleva sangre oxigenada y rica en nutrientes desde la placenta hacia el feto. No existe un intercambio directo entre lo que es la sangre materna y la fetal. El intercambio gaseoso y nutritivo se efectúa a través de la barrera placentaria.
En la placenta existe gran cantidad de vellosidades coriónicas que son puntos de anclaje de corión al útero y a su vez maximizan el área de contacto capilar para la correcta irrigación materno-fetal. Las arterias umbilicales se ramifican repetidamente para formar entramados capilares en el interior de las vellosidades. La sangre fetal tiene una presión de oxígeno menor que la sangre materna en su paso por la placenta, de manera que el oxígeno difunde pasivamente desde la sangre materna hacia la fetal. Una vez que se alcanza el equilibrio de oxígeno a través de las membranas, la sangre fetal tiene un contenido de oxígeno mayor que la sangre materna, porque la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta. A su vez, la sangre fetal tiene un contenido mayor que la sangre materna de justamente esta proteína. Aunque parezca contraintuitivo, en el lenguaje cotidiano nos referimos a las arterias como las vías sanguíneas ricas en oxígeno, mientras que las venas son las que son ricas en dióxido de carbono. En el caso del cordón umbilical, las denominamos según la dirección del flujo, que sería hacia o desde el corazón fetal. Las arterias umbilicales provienen desde las arterias ilíacas internas del feto y llevan sangre hacia la placenta. Esta sangre es rica en dióxido de carbono, ya que circuló previamente por el cuerpo fetal. La vena umbilical lleva la sangre oxigenada desde la placenta al feto, desembocando en la vena cava inferior del mismo. La implantación del embrión humano se lleva a cabo por la acción de erosión del sincitio trofoblasto, que es un grupo de células que rodean parte del blastocito. La actividad de ciertas proteínas, factores de crecimiento, citocinas, leucocitos y la tensión de oxígeno son implicadores en la regulación que maneja la invasión del trofoblasto al endotelio materno. Esta destrucción del endometrio hace que el embrión entre en contacto con arteriolas y venas que vierten sangre materna hacia la cavidad de la implantación llamado espacio intervelloso. Llamamos como barrera placentaria al conjunto de estructuras que delimitan el contacto del feto y materno, separando los flujos sanguíneos de ambos, pero permitiendo el intercambio selectivo de gases y nutrientes. Como dijimos previamente, se conforma de varias capas, las cuales van cambiando hacia el tercer trimestre. Al principio de la gestación podemos encontrar sincitio trofoblasto, que es la capa más externa, citotrofoblasto, que es próximo al sincitio, tejido conectivo mesenquimal del tallo velloso, de punto intermedio, y el endotelio capilar fetal. El intercambio de gas y nutrientes se efectúa principalmente mediante la difusión simple, por ejemplo, agua, dióxido de carbono, oxígeno, difusión facilitada como por ejemplo la glucosa, y después tenemos transporte activo para otras sustancias como hierro, vitamina B12, entre otros. Cabe aclarar que muchas drogas también pueden atravesar la barrera placentaria dependiendo de la liposolubilidad, motivo por lo cual muchos medicamentos están contraindicados durante el embarazo. También podemos hacer atravesar inmunoglobulinas de tipo G gracias a la endocitosis mediada por receptor. Posteriormente, la transferencia materno-fetal puede verse afectada por muchos factores, como por ejemplo la presencia de inflamaciones, disminución de la circulación sanguínea de alguno, ya sea de madre o feto, y la superficie del intercambio, que es el conjunto de las vellosidades. Todo esto hace que la transmisión de nutrientes y oxígeno, entre otros, sea más o menos eficiente y que sea todo un conjunto de factores que regulan el mismo. Ante todo esto podemos entonces asegurar de que la materno-fetal es una circulación bastante efectiva en su propósito, muy compleja, pero a su vez es vital para todo el funcionamiento, ya sea del embarazo que del feto posteriormente. Y bueno, puede verse afectada por muchos factores, por ejemplo lo que es la presencia de inflamaciones, disminución de la circulación sanguínea, ya sea del lado materno o del fetal, y también por la superficie de intercambio, ya que hablamos de las vellosidades, que son quienes se encargan de la difusión y la transmisión de nutrientes y gases de un lado a otro de la placenta.